ayer ocurrió algo que, más allá de lo que se dice en términos de negociaciones y demás, redefine en gran parte el tablero político, el tablero 2019, un tablero electoral que hasta ahora venía de alguna manera acomodándose como pretendía el presidente Macri. Esto es, Macri consolidado como candidato a la reelección, y después un voto opositor dividido, en el cual estaba en el otro extremo el voto opositor duro de la fórmula Fernández Fernández, un espacio de alternativa federal, de un voto peronista opositor crítico, pero no tan duro como Fernández Fernández, que en ese espacio Sergio Massa era el que tenía una mayor cantidad o caudal de votos, Alternativa Federal, con Schiaretti, con Urtubey, con Pichetto y con lo que todo indicaba que Sergio Massa iba a ser el candidato. Y después, bueno, ahí el satélite de Labaña, por fuera de ese espacio, buscando un voto desencantado del gobierno, una construcción con el centro progresista, con Margarita Stolbizer, con el socialismo de Santa Fe. Esto era hasta ayer el escenario político. Para el gobierno no era un escenario que le disgustara, porque de hecho se repetía, era lo que pensaban en el laboratorio de la Casa Rosada, el laboratorio electoral, se repetía el escenario del 2017 o del 2015, en el cual a la polarización Macri, Fernández, Cristina, se le metía como cuña en el medio, sobre todo pensando en la primera vuelta electoral, una división del voto opositor. Y una división sobre todo con Alternativa Federal, que en el caso de los votos de Sergio Massa le restaba al voto opositor duro de los Fernández Fernández. Entonces, ese era de alguna manera el escenario que no solamente veían como un escenario deseable en la Casa Rosada, porque se acomodaba el tablero a algo similar a lo que había ocurrido en 2017 y 2015, sino también en el exterior, cuando uno lee los reportes de los bancos de inversión del exterior, eran informes que efectivamente decían, bueno, es una buena noticia, siempre pensando en la reelección de Macri, y así es como lo leen la gran mayoría de los inversores financieros externos, era una buena noticia el peronismo dividido, o el voto opositor dividido. Bueno, esto cambió en las últimas horas, y sobre todo por la movida de ayer de Sergio Massa en el Congreso del Frente Renovador. El tablero hoy es distinto. Hoy el tablero cambió, es totalmente distinto. Ya vamos a estar analizando qué significa en términos de votos con Federico Aurelio, el director de Aresco, uno de los hombres hoy más requeridos, porque hay una serie de encuestas que están dando vuelta, pero todos saben que la encuesta de Aresco, de Aurelio, es una encuesta que se le presta mucha atención, no solamente porque encuesta para el gobierno, sino que encuesta para muchos gobernadores justicialistas y para distintos dirigentes de la oposición. Bueno, fíjense cómo cambió el tablero político, por eso me parece que todavía no terminan de leer cómo ha cambiado el tablero político desde la Casa Rosada, ¿no? Hacen distintas interpretaciones y demás. Lo que ha cambiado en términos de tablero político, y por eso después vamos a analizar si hay una revisión respecto a la candidatura del presidente o no, es que el gobierno sigue teniendo acá adentro con el presidente Macri el voto oficialista duro, el voto que dice lo voto a Macri aunque el dólar esté a 100 pesos, también el voto oficialista crítico, ojo que este es un voto más para la segunda vuelta, el voto de expert o el voto que lo corre al gobierno por derecha, que es muy crítico del presidente Macri, que no lo votaría en la primera vuelta, en agosto, en las PASO o en octubre, pero en un balotaje eventual con el kirchnerismo lo votaría. Ahora, el problema para el gobierno es que acá ya no estaría más Sergio Massa. Es decir, no habría una candidatura de Sergio Massa por fuera
de lo que es el bloque de la oposición más dura, no habría una candidatura de Sergio Massa. Ahora vamos a discutirlo. Si todavía está vigente eso o no está. Pero en principio la señal que dio ayer Massa, para el que quiera leerlo, es o va a competir una PASO acá dentro del espacio Fernández Fernández contra esa fórmula y después integra gran parte de las filas del Frente Renovador a esta fórmula, incluso en la provincia de Buenos Aires, atención, porque hay intendentes que irían acá atrás. Esa es la primera opción, o directamente, teniendo en cuenta que planteó que la prioridad es la unificación del voto opositor a Macri, da un paso al costado en términos de lo que es la candidatura presidencial, pero fortalece con sus dirigentes políticos este espacio. Si eso ocurre, si la lectura de lo que dijo ayer Sergio Massa, y ahora lo van a leer, pero dijo claramente, estoy dispuesto a unificar un proyecto en contra de Macri. Dijo que el proyecto debe ser un proyecto opositor a Macri. Y dijo, estoy dispuesto a liderarlo, esto es, a discutir la candidatura presidencial, o a empujar del carro. Esto es, dar un paso al costado y en todo caso integrar este frente desde otra posición con sus dirigentes políticos. Si eso ocurre, atención que cambia totalmente el tablero que imaginaba el gobierno del 2017, 2015 y replicándose ahora. ¿Por qué cambia totalmente? Volvamos al escenario de hoy. ¿Por qué cambia totalmente ese tablero? Porque quedaría, obviamente, la polarización extrema, el voto del macrismo, de Cambiemos de un lado, el voto opositor duro y eventualmente el voto crítico no kirchnerista o muy crítico del kirchnerismo, que es el que representó hasta ahora Sergio Massa. ¿Y qué es lo que quedaría en el medio? Porque lo que quedaría en el medio, para muchos, en última instancia, podría terminar restándole votos al propio gobierno en una primera vuelta. Y atención que el gobierno necesita en una primera vuelta que este sector no se fortalezca mucho, porque está el riesgo de que pueda sacar más de 40% y 10 puntos de diferencia respecto al oficialismo. La jugada del oficialismo es, vamos a una primera vuelta donde se divide un poco el voto opositor, puede salir primero Fernández Fernández, pero vamos seguro a un balotaje. Atención que ahora es muy importante si efectivamente se da esta movida en la cual Massa se corre a este espacio, después vamos a discutir en qué lugar, pero no importa, desde el punto de vista conceptual, Massa dice hay que consolidar un espacio para ganarle a Macri. Si esto ocurre, ¿qué queda acá en el medio? En primer lugar, ¿qué queda alternativa federal? Una alternativa federal que algunos ven cada vez más cercana al gobierno. No solamente porque Schiaretti se hizo sus fotos con Macri, no solamente porque Córdoba ha sido la provincia más beneficiada a la transferencia de obra pública, sino porque Schiaretti armó alternativa federal y después se tomó unos días de vacaciones. Porque ayer y hoy Urtubey estuvo, fíjense la foto de ayer de Urtubey con el presidente Macri. Ayer estuvo recibiéndolo y hoy estuvieron compartiendo un acto. Ahora vamos a ver lo que dijo Macri en ese acto por obras en el Belgrano Cargas. Pero fíjense, esto es ayer Urtubey con su señora esposa, su hijita y el presidente Macri. No hacía falta decirle al presidente ponete cómodo, digamos. Pues parece que el presidente estaba en su casa recibiendo a los invitados. No, era la casa de Urtubey. Para que sea una idea de lo cómodo que se siente el presidente dialogando y deparando con Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Córdoba. Tanto es así que en las últimas horas, y volvemos al tablero, se habló mucho de la posibilidad de que Macri, viendo que se deshacía este espacio de contención de parte del voto peronista no kirchnerista, le ofreciera a Urtubey integrar la fórmula presidencial, Macri-Urtubey.
cosa que Urtubey ha negado. Urtubey dijo que hay 0 posibilidades de que eso ocurra y sigue planteando que va a tratar de sostener con Massa o sin Massa este espacio de alternativa federal. Pero atención, porque acá en Alternativa Federal primero habría que ver qué queda en este espacio. Si el único candidato presidencial es Urtubey, con Pichetto y con Schiaretti, y después hay que ver a quién le resta este espacio. Si le termina sacando votos del opositor duro a Fernández Fernández o si en última instancia termina complicando en primera vuelta el gobierno. Y lo mismo con Labaña. Con Labaña todavía la situación es un poquito más complicada. Porque Labaña, a quien todos dicen se baja en cualquier momento, y hay una serie de rumores que están dando vueltas, sigue ratificando que quiere ser candidato presidencial. Soy más candidato que nunca, dijo en las últimas horas, y hay quienes dicen que, bueno, con Margarita Stolbizer, con algunas figuras, incluso que podrían llegar a ser Martín Lustó, y con eventualmente el socialismo de Santa Fe, podría quedar plantado para un sector de centro progresista en el escenario electoral. Si eso ocurre, no hay duda, ahora lo vamos a analizar con Federico Aurelio, de que Labaña va a buscar el voto desencantado de Macri, el voto desencantado de Cambiemos. Y atención que eso sí puede ser un problema. Ahora, ¿quiénes quieren que quede en pie Labaña? Acá. En la oposición dura, los Fernández quieren que quede en pie Labaña, y el que empieza a preocuparse si efectivamente Labaña queda en pie en este momento es el gobierno, porque podría restarle votos al Cambiemos desencantado. No al Cambiemos oficialista, no al Cambiemos crítico por derecha, sino al Cambiemos desencantado, el que está muy golpeado por la situación económica, que venía de un centro, que Cambiemos en su momento acaparó y que ahora podría ir el voto acá. Pasando en limpio, ayer ocurrió algo que todavía algunos tratan de decodificar en la Casa Rosada, en la oposición, pero si lo que ocurrió ayer fue efectivamente lo que dijo Massa, que su prioridad es ganarle a Macri y que para eso no va a ser un obstáculo en la unificación de la oposición, y hoy el principal polo opositor es este, bueno, atención, porque puede cambiar radicalmente el escenario respecto a lo que era 2017 y 2015 para la primera vuelta. Después todos dicen, bueno, en el balotaje habrá que ver, pero en la primera vuelta la apuesta de Fernández Fernández es no ir al balotaje, ganar en primera vuelta. Y la pregunta de todos se hacen es si el corrimiento de Massa acá y quedando solamente en el medio una estructura que quedaría muy debilitada, Alternativa Federal, y eventualmente un Labaña, que no discute votos con Margarita Stolbizer, imagínense que no le va a sacar ningún voto al kirchnerismo. Bueno, si eso no genera un interrogante de lo que puede hacer en las próximas semanas Mauricio Macri, si no debiera rever más que nunca la posibilidad de ampliar Cambiemos, ya sea en la fórmula presidencial o eventualmente con una jugada con María Eugenia Vidal. A ver, Federico Aurelio, director de Aresco, ahora le voy a pedir también que me diga algunos números, ¿no? Que me vaya contando. Aurelio en general no suele comentar en público los números que acerca para sus distintos clientes, ya sea gobierno o gobernadores del justicialismo, pero bueno, algunos va a adelantar acá. ¿Cambió el escenario con lo que sucedió ayer con Massa? Algunos dicen, bueno, Massa llevado por las circunstancias, el escenario ya había cambiado, pero Massa ayer hizo un discurso donde dejó claro, primero dijo, no voy a ser instrumento o funcional para un triunfo de Macri. Después dijo, hay que armar la unificación de la oposición para ganarle a Macri. ¿Eso cambia el escenario? Bueno, en primer lugar te felicito por el análisis del tablero electoral que hiciste, así que podés ampliar tu rubro periodismo consultor político, porque... ¿Coincidís? Digamos sí, coincido con todo este rompecabezas que estamos viviendo en estos días, que por ahí empezó con el anuncio de Cristina Kirchner de la candidatura de Alberto Fernández y todos estos movimientos de los principales dirigentes que muchos presumimos que pueden ser precandidatos presidenciales. Y creo que alguna de estas decisiones que
que se están evaluando y que ellos mismos se están evaluando y que seguramente ellos mismos tampoco están seguros de cuál va a ser su decisión final, pero puede desencadenar una decisión, desencadena los movimientos de los otros, hablando dentro de este tercer espacio. Si Sergio Massa, y te hablo lo pongo más, por lo que presumo, no. Claro, si Sergio Massa no es candidato. Si Sergio Massa no es candidato, yo tengo la sensación, sin que me lo haya dicho el labañismo, que Labaña va a mantener su candidatura. Porque va a quedar espacio, va a quedar libre ese tercer espacio, habrá que ver Urtubey qué es lo que hace, pero Labaña me parece que se va a animar más a intentar liderar ese tercer espacio si Massa acuerda con el kirchnerismo. Si Massa no acuerda con el kirchnerismo, o el acuerdo con el kirchnerismo es yo juego mi candidatura y después vemos qué tipo de acuerdo llegamos en las listas o a partir de la primaria y demás, ahí tengo la sensación que Labaña no va a mantener su candidatura porque ahí no va a poder liderar con tranquilidad ese tercer espacio y seguramente su objetivo máximo va a ser disputar con Sergio Massa el tercer lugar. Ahora, te pregunto justamente, vamos por paso. Supongamos que Massa quiere hacer una paso acá adentro con los Fernández o que directamente hace algún tipo de acuerdo en el cual él no juega. ¿Eso cambia el escenario respecto acá? Digamos, a lo que pensaba el gobierno que podía ocurrir en una primera vuelta. La unidad de la oposición es una mala noticia para el gobierno. Por supuesto que acá estamos hablando de acuerdos de dirigentes que no implican que su electorado va a ir aritméticamente, lo que vemos hoy individualmente, a el espacio político. Sí es cierto que hoy, a diferencia del 2015, el votante de Massa tiene una mejor predisposición hacia Cristina, motivo por el cual entre la primera vuelta y la segunda vuelta, Mauricio Macri pasó de perder por 3 puntos a ganar por 2 en el balotaje. Pero te lo pongo en otros términos. Massa acá en el medio, ¿no? Si Massa está acá por fuera de ese espacio, como era el primer tablero. Hasta el día de ayer, ese era el tablero. En este tablero, más allá de los votos que tenga Massa, si es 10, 15%, cuánto, 8%, cuánto tiene, todos coinciden que una gran cantidad de esos votos, un alto porcentaje, una proporción, si Massa no estuviera, votarían acá. Eso es lo que vos me querés decir. Sí. A diferencia de lo que ocurría en el 2015 o el 2017, que si Massa no estaba, tenían más predisposición a votar a Macri que a Scioli. Bueno, o sea que cualquier corrimiento de Massa para acá, eso facilita en la primera vuelta que esos votos vayan hacia acá. Así es. Y aparte, eso complica al gobierno la intención de ir a un balotaje, de garantizarse de que, como hasta ahora mostraban todas las encuestas, hay sí o sí balotaje después de la elección de octubre. Podría ampliar la diferencia a favor del peronismo en la primaria y probablemente en la primera vuelta. La cuestión de Massa es que independientemente de la decisión que él tome, seguramente el gobierno prefiere que mantenga su fuerza política independiente del acuerdo con el kirchnerismo, porque entre otras cosas tiene un electorado compartido, pero también hay que ver qué hacen los otros actores, ¿no? Labaña y Urtubey, aunque hubiera este acuerdo, porque si ellos también lideran un espacio, van a generar un volumen de un tercer espacio. Pero ahí sí, como vos también contabas muy bien, no es lo mismo el electorado que hoy tiene Labaña que el de Massa, porque de la misma manera que te decía que el de Massa tiene más predisposición a Cristina Kirchner que a Macri, o a Alberto Fernández que a Macri, el de Labaña tiene más predisposición a Macri que a Alberto ver, vamos a ponerlo en Fernández. otros términos. Si vamos al escenario de hoy, lo que ocurrió después del anuncio de ayer. Si efectivamente el candidato que retenía votos en una primera vuelta, cuya mayoría podrían ir a este espacio opositor duro, se corre o juega dentro de este espacio, bueno, evidentemente este sector se ve potenciado. Y estos candidatos, la pregunta es si dentro de sus votantes, muchos o pocos, no importa, acá se está definiendo que con 8 o 10 puntos se define la elección. Si llegás o no en una primera vuelta para ganar o tenés que ir a un balotaje. Si los votantes que podrían acaparar Labaña con el voto desencantado, es claro ese discurso de Labaña, diciendo jamás iría al espacio del kirchnerismo. Y es más, pegó el portazo de Alternativa Federal diciendo se están sacando todos fotos con Macri. Urtubey y Schiaretti están jugando con Macri.
dentro del espacio de alternativa. Y Pichetto se reunió todo con Macri, están jugando para Macri. Por eso Labaña quiso quedarse al margen de eso. Si esto se mantiene, algo con Urtubey y eventualmente Labaña, ¿esto le quita votos principalmente a quién? ¿Al gobierno o al espacio de Fernández Fernández? Le perjudica más al gobierno, no porque le quite votos, sino porque no le permite crecer. Es decir, que le dificulta el crecimiento. No le va a quitar los votos que ya tiene hoy el gobierno, sobre todo que no va a ser un espacio demasiado competitivo como podría haber sido la primaria de todos ellos juntos, pero le impide crecer y eso es un problema para el gobierno. Acá, como decías vos, las diferencias van a ser menores, pero movimientos de 4 o 5 puntos en un sentido u otro pueden hacer que el peronismo pueda ganar en primera vuelta o que terminen en paridad total disputando un balotaje. Es lo que quiere el gobierno. El gobierno está convencido de que no hay, esta es una elección en 3 pasos: agosto, octubre y noviembre. No hay posibilidad para el gobierno ganar en primera vuelta. Considera que la apuesta es ir de octubre a noviembre. Ahora, evidentemente, en este espacio están jugando a no ir a la moneda al aire del balotaje. Quieren ver si efectivamente pueden sacar más de 10 puntos de ventaja, superar el 40%, 10 puntos de ventaja con respecto a el gobierno. ¿Qué dicen hoy las encuestas? Que obviamente no han evaluado el factor Massa. ¿Qué está pasando con Massa en las últimas horas? Bueno, como todo esto se viene observando, nosotros hacemos casi un rompecabezas en las encuestas y vamos estudiando distintos escenarios con Massa, sin Massa, estudiábamos con Cristina, sin Cristina. En primer lugar, el primer paso que es con la renuncia de la candidatura a presidenta de Cristina y el anuncio de la candidatura de Alberto Fernández, lo que marcan nuestras investigaciones es que el peronismo sostiene su caudal electoral, sostiene su intención de voto, con lo cual ese cambio que alguno podría haber pensado que podía llegar a ser traumático desde la óptica electoral, no modifica el escenario electoral desde la óptica del peronismo. ¿Estamos hablando de un caudal electoral alrededor de cuánto? ¿De 35%? Sí, no, algo, inclusive algo más, ¿no? En el escenario de primarias. Porque hoy cuando uno presenta un escenario de primarias que es con una amplitud de candidatos, no es mucho el porcentaje de indecisos. Entonces, o sea que esta fórmula Fernández-Fernández hoy podría estar arriba del 35%. Sí, no mucho más, pero algo más que 35 puntos. Y desde el lado del oficialismo, obviamente el candidato por ahora es Macri para la reelección, y el espacio de Cambiemos, ¿en cuánto está? Y está en 30 y poco. 30 y algo. Sí, 30 y poco. Ha habido en este movimiento del peronismo, de su nueva candidatura, una mayor polarización. Entonces ha habido un crecimiento tanto del peronismo como del macrismo. Se sostienen las diferencias, que era lo que yo decía que no cambió con el anuncio de la candidatura de Fernández, pero con alguna polarización mayor en detrimento del tercer espacio, que con todo locura de desacuerdos entre ellos, habían generado una expectativa cuando empezó la potencial candidatura de Labaña en febrero y marzo, que era un espacio que podía sumar entre los 3 candidatos más de 20 puntos, y hoy ha perdido 6-7 puntos. Se ha debilitado. Bueno, acá está el espacio Fernández-Fernández, del otro lado está el espacio Macri. Hoy, dice Aurelio, hay una ventaja de 5 puntos, que es más o menos 5 o 6 puntos menos, sí, a favor, sin llegar al 40%. Del peronismo en la primaria. Que es lo que evalúan exactamente en la Casa Rosada. Es decir, el escenario que todavía la Casa Rosada considera ideal para ir a un balotaje. Sí, que porque no haya una diferencia de más de 5 o 6 puntos a favor de Fernández para ir al balotaje en noviembre. Bueno, esas encuestas hasta ahora no evaluaron esto que contamos, del factor Massa, que ayer planteó: quiero construir un proyecto opositor al gobierno, digamos, y unificar a la oposición, ya sea que juegue dentro de las PASO o que integre de alguna manera el espacio sin jugar él directamente. ¿Eso podría darle un envión adicional a este espacio para poder superar el 40% y estirar esa diferencia de 5 o 6 puntos a más de 10 puntos, que es lo que se necesita para ganar en primera vuelta en la Argentina? Sí, seguro que le va a generar un crecimiento al espacio, va a pasar los 40 puntos, no sé si va a ser suficiente como para conseguir la diferencia de 10. Porque como decíamos, no es que porque se sume Massa se va a sumar todo su caudal electoral, pero
como seguramente ya hoy ya tiene su electorado una mejor predisposición al peronismo que al macrismo, si él se suma, va a superar los 40 puntos en la primaria el peronismo y va a tener una diferencia mayor que los 5 puntos. No sé si llega a 10, pero va a ser entre 5 y 10. La dificultad del tercer espacio es consecuencia de la grieta. La grieta que se generó en la sociedad desde el crecimiento del macrismo y la continuidad del kirchnerismo, y con todas las consecuencias negativas que hemos visto que ha generado en la sociedad. Sin embargo, desde la óptica político-electoral, le dificulta al tercer espacio crecer, porque cada uno de los lados de la grieta tiene núcleos duros de apoyo, a los cuales se le suman los votos útiles, aquellos que apoyan a Macri para que no gane a Cristina, porque creen que es el único que le puede ganar, y aquellos que votan a Cristina para que no siga Macri, porque consideran que es la única que puede evitar que siga Macri. Entonces, por eso tiene la dificultad el tercer espacio, y por eso hoy, a pesar de todos los años difíciles que tuvimos del kirchnerismo y del macrismo, es probable que termine una elección más polarizada aún entre macrismo y kirchnerismo, inclusive que la del 2015, porque hoy está en dudas si el tercer espacio va a poder llegar a tener los 22 puntos que tuvo Sergio Massa en el 2015. Entonces, se da esa paradoja, sigue habiendo un desgaste del kirchnerismo, sigue habiendo un desgaste del macrismo, pero la composición electoral hace que ambos tengan una intención de voto que hoy puede superar la elección que tuvieron en el 2015. Se corrió parte de lo que había en el centro político. Todos me miran y se preguntan, bueno, ¿se corrió? ¿Será así tan categórico y demás? Bueno, veremos en las próximas semanas. Yo creo que más allá de lo que ocurra, tal vez o Massa pelea acá a una interna o tal vez no está. Digamos, decir que no va a haber un espacio fuerte si Massa se corre acá en el medio. Esta es la novedad política. La novedad política. El gobierno sigue planteando, no, acá va a estar lo mismo Alternativa Federal, no van a poder hacer un acuerdo Alternativa Federal con el kirchnerismo y entonces va a seguir el mismo tablero de siempre. No pareciera ser lo que se infiere de lo que se vio ayer. Lo que se vio ayer pareciera ser que se ha movido el tablero. De que lo que va a quedar acá no va a ser lo mismo que estaba hasta ayer. Bueno, ¿debiera revisar un poco la estrategia del presidente Macri en términos de que si efectivamente hay una unificación de parte de la oposición que puede llegar a elevar el piso que hoy tiene esa oposición de Fernández en términos de votos? Macri debería empezar a pensar o el plan B como candidato a presidente, o Lustó candidato a vice, o un gobernador del peronismo federal dentro de la propia fórmula, un radical. ¿Debiera un poco debiera ratificar la estrategia hasta ahora, que es polarización con Macri puro? Bueno, antes te hago una aclaración. Todos estos movimientos del tablero político, de los movimientos de un dirigente, de las dudas y demás, a la gente le preocupa poco y nada. La gente no está pendiente como los que nos dedicamos a esto, como el periodismo, como las noticias políticas que generan permanentemente. No, la preocupación número uno de la gente es la economía. Inflación, después desempleo, después inseguridad. Es decir, que todo esto no ayuda a mejorar la relación de la sociedad con la dirigencia. Y todas estas dudas, por supuesto que tampoco ayudan al crecimiento de un tercer espacio, porque estamos hablando que sus tres principales precandidatos, uno no sabe si van a declinar su candidatura, si van a seguir siendo candidatos independientes o van a acordar con alguno de los dos espacios. Con lo cual, eso es parte de la dificultad por el cual la gente no puede o no está confiando hoy en ese tercer espacio. Respecto a tu consulta puntual, Macri por supuesto que debiera estar preocupado si hubiera una unidad de la oposición. Sobre todo en ese sentido que vos mencionabas de una sumatoria de Massa al espacio del peronismo. Pero hay dirigentes de Cambiemos, inclusive, que quieren ampliar el espacio de Cambiemos con parte de los otros peronistas federales, como son Urtubey y Labaña, que a priori pareciera que Macri o Marcos Peña no estarían tan convencidos de esa ampliación, y habrá que ver, porque Urtubey
viene manifestando, por más que se saca 3 fotos por semana con Macri, dice que no quiere aliarse, y Labaña tampoco ha manifestado ninguna predisposición a formar parte de Cambiemos. Pero respecto a tu consulta, por supuesto que es un problema para ¿Vos decís que debiera Cambiemos. el gobierno empezar a construir políticamente ya para la elección de agosto, la definición ahora de las candidaturas? ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice, bueno, con Labaña, eventualmente, si Labaña es candidato no, pero con Urtubey, con Schiaretti y demás, y con el propio Labaña, después en una segunda vuelta ya habrá tiempo para la foto, ya habrá tiempo para los acercamientos, ya habrá tiempo para tratar de seducir parte del voto opositor no tan duro, del voto crítico, el voto desencantado que se nos fue. Vos estás diciendo, bueno, ojo que esto puede jugarse de otra manera y ya debiera empezar a construir desde ahora el gobierno algún tipo de relación. Creo que igual que, de hecho, lo que acabas de mostrar, la principal preocupación del gobierno es mejorar el humor de la sociedad con la situación económica que hace responsable al gobierno. Por eso el Plan 12, por eso hoy creo que aumentaron las asignaciones familiares también. Están flexibilizando. Sí, ahora, a partir de mañana, a partir de junio, empiezan todos los aumentos de la movilidad previsional para jubilación, asignación por hijo. Están queriendo flexibilizar variables económicas que permitan un mejor humor económico. También lo hicieron en la elección 2017, que les dio resultado. Saben que la gente está preocupadísima de su situación económica y es el principal motivo por el cual no quieren la continuidad del gobierno. Con lo cual, si yo te dijera cuál es la prioridad hoy del gobierno, más que los acuerdos políticos, es intentar mejorar el humor de la gente. A partir de ahí, por supuesto que van a intentar que no haya una unidad de la oposición, van a intentar mostrar alguna amplitud del espacio, pero sin que se ponga en dudas el liderazgo de Macri, y que la conformación de la oposición sea funcional, como lo fue en el 2015 el tercer espacio, hoy que haya un tercer espacio que no le permita crecer fácilmente al peronismo. Ojo que Vidal necesita que le pongan acá en el medio algún candidato o algo que retenga un poco los votos, porque en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto, no hay balotaje. Fíjate, Maxi, si esta fórmula viene arriba de Macri y en la provincia de Buenos Aires viene bastante más arriba de Macri, ¿es así, Aurelio? En la provincia de Buenos Aires esta fórmula debe estar todavía más arriba que a nivel nacional que Macri. Sí, es el territorio donde peor está Macri, mejor está... Está por lo menos 10 puntos arriba el peronismo del macrismo. Bueno, y fíjate en el 2017, perdóname, en el 2017, que hizo una buena elección, Cambiemos, si vos juntabas los votos de Randazzo y de Cristina, ahí ya nomás le ganaban a Cambiemos. Si llegás a sumar en ese lote a los del Frente Renovador, y bueno, preparen las valijas. Bueno, pero fíjense, ¿no? los datos que daba Aurelio. Si esta fórmula está 10 puntos arriba de Macri en la provincia de Buenos Aires, significa que Vidal, que obviamente en la provincia de Buenos Aires es mucha mejor candidata que Macri, Vidal está 10 puntos arriba de Macri en la provincia de Buenos Aires, pero tendría que haber un corte de boleta feroz, muy grande, para que efectivamente Vidal le gane a la fórmula Kicillof-Magario. Hoy por hoy un corte de boleta superior a los 6,6 puntos que tuvo en el 2015. Es decir, ya en el 2015 Vidal ganó porque hubo un corte de boleta inédito en la provincia de Buenos Aires en favor de Vidal. Gente que no quería votar a Aníbal Fernández y la quería votar a María Eugenia Vidal. Hoy, si se mantienen estas perspectivas en la provincia de Buenos Aires del voto nacional de Macri versus Fernández, lo que tiene que hacer hoy María Eugenia Vidal es que haya un voto de un corte de boleta de más de 10 puntos, es decir, superior al que hubo en el 2015 para poder ganarle a esta fórmula. Por eso algunos de los actores de Cambiemos de la provincia lo que pretenden es que se derogue el decreto que hizo Macri y que haya algún otro candidato a presidente aparte de Macri que tenga como candidato a gobernador a Vidal. En su momento pensaban Massa, bueno, ahora Massa con el acercamiento al kirchnerismo lo veo difícil, pero a lo mejor lo pretenden hacer con los que queden en el tercer espacio. ¿Y Peña se lo va a permitir a eso? Bueno,
habrá que ver, será una negociación entre ellos. Lo importante es que buscan flexibilizar el corte, porque si bien en la provincia a partir de la elección de Vidal se demostró que corte de boleta hay, pero bueno, habrá que ver si se consigue el tenor que ella pretende. Es una jugada muy arriesgada, ¿no? Y por eso hay que ver qué arman también acá en el medio, lo que decíamos en términos de candidatos a gobernador.